A continuación, nuestra segunda plática, a cargo del doctor Héctor Riveros Rosas, lleva por título Análisis filogenético de proteínas, una herramienta básica para la medicina evolutiva o filomedicina. El doctor Riveros es profesor titular B de tiempo completo del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Realizó sus estudios de maestría y doctorado en ciencias biomédicas en el área de bioquímica en la Facultad de Medicina de la UNAM, bajo la dirección del doctor Enrique Piña Garza. Realizó una estancia sabática en el Wilfrid Laurier University en Waterloo, Ontario, en el laboratorio del doctor Gabriel Moreno Hasselseed. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y revisor ad hoc de más de una veintena de revistas arbitradas. Es autor de 43 trabajos de investigación original publicados en revistas internacionales, 2 trabajos de divulgación internacional, así como autor de un libro sobre el método científico. Editor de 6 libros nacionales, incluyendo las 3 últimas ediciones de la Bioquímica de Laguna. Autor de 5 capítulos de libros internacionales y 4 nacionales, además de 16 trabajos de docencia y difusión. Algunos de sus trabajos han sido reseñados en The Scientist y ASBMB Today. Recibió con sus colegas en 2008 el premio Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda, otorgado por la Academia Nacional de Medicina. Sus principales líneas de investigación giran alrededor del análisis filogenético de proteínas, utilizando como paradigma las enzimas responsables de la oxidación del etanol. Sus publicaciones han alcanzado ya las 1,500 citas. Doctor Riveros, le damos la palabra. Tiene 30 minutos para su presentación y 15 para preguntas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el tiempo está limitado, así que vamos a empezar de una vez. Creo que ya estoy compartiendo, ¿verdad? Entonces vamos a platicar esencialmente sobre análisis filogenético de proteínas. Vamos a continuar con el tema que el doctor Tobías Portillo inició. Él ya explicó muy bien lo que es la bioinformática, así que esta parte me la voy a saltar. Y solo si quisiera hacer énfasis en para qué nos sirve el análisis filogenético de proteínas. Nos da una idea sobre la estructura, función, evolución de las diferentes familias de proteínas, nos permite distinguir entre genes, lo que llamamos ortólogos y parálogos, los definimos bien. Estimar, por ejemplo, los tiempos de divergencia entre 2 proteínas, reconstruir cuál pudo haber sido una proteína ancestral, determinar los residuos que podrían ser críticos para la función o la estructura de una proteína, cuáles están sujetos a selección natural, o simplemente las mutaciones que determinan, que producen ya sea enfermedades o que le dan características o funciones nuevas a una proteína. De hecho, la biología evolutiva, en términos de medicina, tiene una serie de aplicaciones muy importantes. Hay ya toda una serie de artículos y trabajos definiendo lo que ahora llamamos medicina evolutiva, medicina darwiniana o simplemente filomedicina. Y tiene aplicaciones bastante importantes. De hecho, muchas escuelas de medicina ya están considerando el incorporar dentro de su currículo cursos de biología evolutiva. No quiere decir con esto que vayan a hacer cursos que les permitan hacer diagnósticos, pero sí, por ejemplo, les dan criterios para poder interpretar mejor la información disponible actualmente. Entonces, solo para dar un ejemplo que hemos trabajado y dedicaré solamente 2 diapositivas exactamente, una de las primeras preguntas que nosotros comenzamos a trabajar es
¿para qué necesitamos nosotros 7 genes de alcohol deshidrogenasas? Cuando en principio el alcohol pues, no debe ser precisamente un componente natural de la dieta. Pero el hecho es que sí tenemos nosotros 7 genes, de hecho están localizados en el mismo cromosoma y son literalmente copias en tándem. Y si vemos evolutivamente hacia organismos más sencillos, podemos ver que hay menos organismos. Perdón, hay menos genes dentro de alcohol deshidrogenasa dentro de los organismos más sencillos. De hecho, la presencia de estas alcohol deshidrogenasas pues, se ha especulado siempre como una manera de aprovechar el alto contenido energético que tienen las moléculas de etanol, 7 kilocalorías por gramo de etanol, es casi tan alto como la energía que nos dan los lípidos. Y entonces diferentes trabajos, diferentes artículos han elucubrado un poco acerca de esta posibilidad. Entonces, el hecho de que los primates, por tener una dieta frugívora, podrían estar expuestos a frutos fermentados que contienen etanol y que entonces, si asimilamos el etanol, eso nos podría dar ventaja. Lo único que se les olvida es que cuando uno hace el análisis filogenético de estas enzimas, lo que uno encuentra es que todas estas enzimas, sin excepción, aparecieron antes que el origen de las angiospermas. Y las angiospermas son las plantas con flores, son las que producen los frutos y son las que entonces pueden dar lugar a al origen de los frutos fermentados, que es la fuente principal de alcohol en la naturaleza, como dentro de la dieta. Así que, según estas ideas, resulta que primero surgió la enzima y después apareció el sustrato. Eso es imposible. La disponibilidad de sustrato siempre debe de ser anterior a la selección natural de la enzima. Entonces, esto no lo podríamos saber si no hiciéramos un análisis filogenético de las secuencias. Entonces, regresando un poco a lo que es la plática. ¿Por qué es importante el análisis de secuencias? Pues ya nos dijeron que hay una cantidad muy, muy importante de secuencias en diferentes bases de datos. Esta diapositiva, quiero que vean que el año es 2001, había 11 millones de secuencias de DNA, 400,000 secuencias de proteínas, había 300 genomas completos. Si yo buscara ahora la información actualizada al año 2022, pues resulta que hay del orden de 460 millones de secuencias de proteínas. En 2015 hice la misma búsqueda, había 63 millones. Entonces quiero que vean que la cantidad de información que tenemos ahora disponible es casi abrumadora. Había 300 genomas en el 2001, pues ahora tenemos casi 60,000, perdón, casi medio millón de genomas disponibles. Y las estructuras en el Protein Data Bank pues ya van en el orden de las 136,000. Entonces, tenemos ahora literalmente un exceso de información. Cuando trabajamos con las alcohol deshidrogenasas a principios de este siglo, pues nosotros tratamos de recuperar absolutamente todas las alcohol deshidrogenasas que estaban disponibles en las bases de datos. Recuperamos casi 600 secuencias. Estoy hablando del 2003. Si yo quisiera repetir ese mismo análisis en este año, yo recupero casi 120,000 secuencias. Entonces, 583 secuencias es un número manejable, pero 120,000 secuencias es un número excesivo. Ahora tenemos el problema inverso. Ahora necesitamos ver cómo le hacemos para seleccionar las secuencias. De hecho, a lo largo de los años podemos ver que el número de secuencias ha aumentado al principio de manera exponencial y ahora de manera lineal, pero de cualquier manera el incremento es impresionante. Así que ahora necesitamos tener muy claro de dónde vamos nosotros a obtener la información. Y algo que también es muy importante destacar es que la evidencia experimental que contamos de las diferentes proteínas que en principio conocemos
es mínima. Para darles una idea, solamente de 180,000 proteínas aproximadamente, sabemos que se expresan, que se han purificado y sabemos algo más que su secuencia. Del orden de 1,376,000 sabemos que existen porque se ha aislado un RNA mensajero. De 72 millones, casi 73 millones, sabemos que existen porque se parecen a una proteína o que se ha purificado su RNA mensajero o que se ha caracterizado experimentalmente. Pero quiero que vean que hay 155 millones de secuencias, la inmensa mayoría, que lo único que sabemos de su existencia es que en los genomas hay un marco de lectura abierto y que muy probablemente se trate de una proteína, aunque falta demostrarlo. Así que en realidad la brecha entre la evidencia experimental y la disponibilidad de secuencias cada vez se hace más grande. En lugar de cerrarse, al contrario, se va abriendo. Y es parte de lo que nos decía el doctor Tobías. Los métodos de secuenciación son cada vez más baratos, son cada vez más eficientes. Entonces, necesitamos forzosamente hacer análisis computacional de secuencias. No queda otra. Así que ahora es muy importante seleccionar de dónde vamos a buscar nosotros las secuencias. En el NCBI, por ejemplo, en el GenBank, pues tenemos, ya habíamos mencionado, del orden de casi 464 millones de secuencias disponibles. Si ustedes buscan una familia de proteínas con unos cuantos secuencias, una familia muy pequeñita, pues posiblemente esta sea una buena opción. Pero la verdad es que son muchas. Y es muy común que si ustedes trabajan con una familia de proteínas conocida, lo más probable es que recuperen una cantidad de secuencias casi inimaginable, que no puedan manejar. Así que entonces hay que ver qué otras opciones tenemos. Podemos buscar, por ejemplo, en las proteínas de referencia seleccionadas, nada más que en ese caso son unas cuantas proteínas específicas. Se pueden utilizar las proteínas de referencia, que este es un poco más grande, y está relacionada con los genomas de referencia. Entonces, aquí sí tenemos una mayor diversidad de secuencias, pero tal vez pudieran ser muchas, son 217 millones. Se acaba de liberar algo que llaman secuencias no redundantes agrupadas, y lo único que hacen es agruparlas por identidad, y las que tengan una identidad mayor al 90% se juntan todas, se selecciona una secuencia y esa es la que se utiliza como representativa. A lo mejor solo me interesa ciertas especies y entonces a lo mejor conviene más buscar en organismos modelo. Se podría buscar en el Swiss Protein, que como nos dijeron es una base de datos secundaria, es una base de datos muy utilizada porque son datos curados, es decir, alguien se sentó a revisar los datos, a colectar la información y dar un reporte muy completo. El problema es que es un trabajo manual y entonces no llega ni al 500,000 de secuencias. El número de estructuras conocidas o ya determinadas, pues ya son 136,000. Vale la pena hacer una búsqueda de nuestra proteína, porque es probable que exista algún homólogo del que se conozca su estructura y entonces, pues esa es información extra. El NCBI es una fuente de secuencias. UniProt es una base de datos especializada en proteínas, entonces tienen prácticamente los mismos registros, intercambian el GenBank y UniProt, intercambian información de tal manera que en principio es indistinto en dónde busquen ustedes. Aunque UniProt tiene algo interesante, tiene clústeres de secuencias y es la misma idea de las secuencias agrupadas que les había comentado, nada más que puede ser a un nivel de 50%, un nivel de 90%, un nivel de 100%,
No es exactamente los mismos algoritmos porque pueden ver que los números no son igualitos a los que tenían en el NCBI, pero es una manera también de, si ustedes tienen exceso de secuencias, entonces mejor buscar en bases de datos que sean, en conjuntos de secuencias que sean más representativos. ¿Cómo buscan las secuencias de proteínas? En el GenBank, por ejemplo, hay una base de datos directamente de proteínas. En UniProt, igual, pueden buscar de la misma manera. Las proteínas se pueden buscar directamente por el nombre, puede ser por el nombre y por la especie, o mejor aún, por el número de acceso. Si ustedes están buscando una secuencia que está reportada en cierto artículo en particular, la forma más confiable de estar seguros que están trabajando con la misma proteína es usar el número de acceso. Utilicen ustedes el número de acceso porque entonces tienen certeza de exactamente qué secuencia están ustedes trabajando. Si la buscan por nombre de la proteína y especie, corren el riesgo de que recuperen, por un lado recuperen muchos registros y por otro lado la posibilidad de que haya proteínas análogas, no homólogas, que tengan el mismo nombre, pero que entonces los van a llevar a una secuencia completamente diferente. Por ejemplo, si yo buscara el alcohol deshidrogenasas de humanos, ya les dije que hay 7 genes, pero resulta que en el GenBank hay 24,209 registros. Y esa foto del NCBI la saqué ya hace algunos años, así que seguro hay ahorita mucho más. Otra cosa que es importante considerar es que hay bastante redundancia y entonces es frecuente que una misma secuencia de proteínas tenga 2 o más números de acceso asignados, porque cada investigador sube sus propios datos. En algunos casos el número de registros puede ser aún mayor, entonces por ejemplo en este son 28. Ahora, ¿cómo podemos recuperar la información de las secuencias? Tenemos 2 formatos, GenPeptide o FASTA. El más común de todos es el formato FASTA. En el formato FASTA ya nos dijeron, cada aminoácido es representado por una letra. Este formato fue propuesto desde 1965 por Margaret Dayhoff, que podemos decir que es la fundadora de la bioinformática y es la que empezó a utilizar computadoras para el análisis de proteínas. Y entonces en este formato, el primer renglón siempre empieza con mayor que y por definición es el nombre de la secuencia. Y los renglones subsecuentes, pues ya es la secuencia de aminoácidos de la proteína en particular. Ahora, este es el nombre que asigna, por ejemplo, el GenBank. Y el problema es que es un nombre muy largo. Entonces no es recomendable, por un lado, utilizar nombres tan largos, sino más bien nombres que de alguna manera sean informativos. ¿Qué información es importante? El número de acceso. El número de acceso es importante para que si alguien va a revisar o ustedes quieren repetir algo, tengan certeza de cuál fue la secuencia exacta que ustedes utilizaron. El nombre de la especie también es importante. En algunos casos, por ejemplo, está aquí puesto la clave de acceso del genoma. El nombre del gen puede ser también importante y simplemente por que a mí me gusta ponerlo, la longitud de las secuencias, porque eso me da una idea de si estoy trabajando con secuencias del mismo tamaño o si hay secuencias de tamaño diferente que me pudieran estar indicando que hay, además del dominio que a mí me interesa, algún otro dominio. Tengan presente que es muy frecuente la fusión de dominios. Entonces, el formato GenPeptide es simplemente texto libre, como ya nos habían mostrado, con mucha más información. Este formato también lo pueden descargar como si fuera texto libre, lo pueden leer en un procesador de palabras, o hay programas como por ejemplo Bioedit, que puede leer directamente esos archivos del GenPeptide. Entonces, ahora,
Una vez que ustedes ya tienen seleccionada una proteína sobre la cual ustedes quieren estudiar, es importante primero que vean qué dominios están conservados dentro de su secuencia, si es que ya están caracterizados. Y pues hacer la búsqueda de homólogos como por ejemplo BLAST. No es la única herramienta de búsqueda, pero es, digamos, la más popular. De este lado también, si ustedes están revisando los reportes del GenBank, van a encontrar acceso a muchas ligas más. Entonces pueden tener accesos a la estructura, si es que existiera, o al gen, o la taxonomía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vale la pena jugar y ver lo que encuentran. Si hay reportes en el PubMed, se los va a dar. Si hay en enfermedades asociadas, OMIM también les va a dar un pequeño reporte. Aquí es importante estar seguro que estamos entendiendo por proteínas homólogas. Proteínas homólogas son todas aquellas que comparten un mismo origen evolutivo. Entonces, cuando vamos a elaborar árboles filogenéticos, tenemos que tener certeza de que las proteínas que vamos a comparar pues, sean homólogas. Esa homología puede ser muy cercana, de tal manera que sea muy evidente, o puede ser ya bastante distante, de tal manera que cueste trabajo verla, inclusive para herramientas como, por ejemplo, BLAST. ¿Cómo podemos tener certeza o mayor certeza de que aún los homólogos remotos realmente sean homólogos? Pues actualmente porque deben de existir secuencias o estructuras intermedias que se vayan pareciendo. Entonces, a lo mejor los dos homólogos más distantes ya no se parecen demasiado, pero siempre hay una secuencia en medio sobre la cual sí se van a parecer. Otro concepto que es importante tener presente es el de proteínas ortólogas y parálogas. Proteínas ortólogas son siempre las que se generan por eventos de especiación, es decir, a lo largo de la evolución de los seres vivos, si una especie se separa en dos poblaciones y estas dos poblaciones eventualmente dan lugar a especies diferentes, cada una de esas nuevas especies tendrá un gen, un conjunto de genes ortólogos uno del otro. Las proteínas parálogas, en cambio, son las que se generan siempre por eventos de duplicación, es decir, dentro de un mismo genoma, un gen se duplica y se vuelve a insertar dentro del mismo genoma. Usualmente se considera que las proteínas ortólogas tienen la misma función, lo cual casi siempre es cierto, aunque puede haber excepciones cuando ya tienen una historia evolutiva muy, muy larga. No se casen con la idea de que siempre deben de tener la misma función. Y lo mismo ocurre con las proteínas parálogas. Usualmente uno los asocia con proteínas que desarrollan funciones diferentes. Y normalmente eso también ocurre porque la selección natural, una de dos, o elimina el duplicado o lo conserva. Y si lo conserva, usualmente termina adquiriendo mutaciones que le confieren al final una función diferente. Pero ojo, no se les olvide que en el inicio los dos genes parálogos son idénticos totalmente. Así que estrictamente, al menos en el inicio, deben de tener la misma función. Ahora, para que cambie la función, no es necesario que cambie la actividad catalítica. No tienen que cambiar de sustrato, no tienen que cambiar de mecanismo de reacción. Puede ser simplemente ponerlo en un compartimento distinto dentro de la célula, para que entonces participe con otras enzimas distintas y ahora lleve a cabo una ruta metabólica diferente. Muchas de nuestras proteínas, de nuestras enzimas, son bastante inespecíficas y no utilizan específicamente un sustrato, sino que pueden utilizar toda una colección de sustratos, no se les olvide. Si cambia el patrón de expresión espacio-temporal también, si ahora se expresa en un tejido distinto, si se expresa durante el desarrollo embrionario, muchos genes que se prenden en el desarrollo embrionario, justo en el momento del nacimiento se apagan y aparecen otros nuevos. Cualquier cambio, si confiere alguna ventaja, esa es razón suficiente para conservar la proteína duplicada. Y entonces una proteína duplicada
paráloga no necesariamente tiene una diferente actividad catalítica, pero sí usualmente tienen alguna función diferente, aunque muchas veces esas funciones podrían estar traslapadas. De hecho, los genetistas han definido un concepto que le llaman canalización, y es la resistencia de un organismo para sobrevivir a mutaciones nocivas, deleterias. ¿Cuál es la manera más fácil de hacerlo? Duplicando los genes esenciales. Entonces, si hay alguna mutación que nos mate un gen esencial, si este está duplicado, entonces el duplicado en un momento dado podrá ocupar su lugar, y eso permite que entonces los organismos puedan sobrevivir. De hecho, quiero mostrarles esta ilustración porque está mostrando dos genes que se duplicaron recientemente. El expresado por el gen PA4022 de Pseudomonas aeruginosa, PAO1, y el PA1984. Hay 5 aminoácidos de diferencia entre los dos. Pero lo que quiero que vean es que si vemos el contexto genómico, es decir, el operón en el cual están insertados, esta copia de aquí está metida en un operón que es responsable del metabolismo del etanol. Pero el gen que está aquí está metido en un operón que está asociado al metabolismo de la etanolamina. Ojo, catalíticamente son la misma enzima, porque son 5 residuos la diferencia, además están en el extremo amino, ninguno de los sitios catalíticos críticos, pero pueden ver ustedes que metidos en un operón distinto, terminan desarrollando una función metabólica distinta. Este gen se va a inducir solo cuando haya etanolamina en el medio, este gen solo se va a inducir cuando haya disponibilidad de etanol como sustrato oxidable. Entonces, vean cómo aún en bacterias nosotros podemos tener funciones múltiples. ¿Qué podemos utilizar para recuperar las secuencias? Entonces podemos usar BLAST, podemos usar Diamond, podemos usar Hammer, por ejemplo. Hammer, en principio, es un método muy sensible, está asociado a UniProt. Se puede usar Diamond, nada más que aquí se necesita línea de comandos, como nos decía el doctor Tobías, esa pantallita negra sobre la cual nosotros podemos generar strips y hacer búsquedas. Y el más utilizado, que seguramente todos van a emplear, es BLAST. Entonces, BLAST, ya nos dijeron, es una colección de herramientas, nos permite buscar de proteína a proteína, de proteína a nucleótidos o de nucleótidos a nucleótidos, prácticamente todas las combinaciones que se les ocurren. Eso ya nos los dijeron. Utiliza diferentes parámetros, básicamente lo que hace es fragmentar, en el caso de las proteínas, fragmenta las proteínas en pedacitos de 3 aminoácidos, y así es como los va a comparar. Y dependiendo de si esos aminoácidos son idénticos o no, va a dar puntos positivos al alineamiento, o le va a quitar puntos si tuviera residuos diferentes. Entonces, para eso se utilizan matrices de sustitución. Esta, por ejemplo, es la de PAM. La más usada es la de Blosum 62. Y la idea, entonces, es de una proteína, la partimos en pedacitos de 3 aminoácidos. Y esos pedacitos se busca en toda la base de datos cuáles coinciden exactamente en los 3. Si hay algún hit donde haya una coincidencia, entonces el programa se detiene, busca antes y después y ve si puede seguir alineando y comparando. Si puede seguir alineando, entonces se queda con ese hit y nos los va a reportar como un resultado. Entonces, la gran ventaja de eso es que puede hacer búsquedas muy rápido. Actualmente, BLAST ya no parte en palabras de 3, ahora lo hacen de 6. Hay tantas que ahora necesita ser más rápido y además hay más secuencias disponibles. Entonces ya nos dijeron que BLAST se puede utilizar en el NSBI. Tenemos que meter una secuencia en formato FASTA, por ejemplo, o simplemente poner el número de acceso.
tienen que elegir la base de datos sobre las cuales ustedes van a hacer la búsqueda. Es la tabla que yo les mostré al inicio. Eso ya les da una idea de cuál es el universo de secuencias de proteínas sobre el cual van a buscar. Y es importante también en los parámetros del algoritmo seleccionar cuántas secuencias máximo quieren recuperar. Por default les da 100, pero si ustedes quieren recuperar los homólogos, a menos que quieran la proteína idéntica y unas cuantitas más, 100 es un buen número, pero si no, hay que buscar muchas más. El número máximo actualmente está limitado a 5,000. Entonces, la matriz de comparación BLOSUM 62 en general es la que trabaja bien cuando buscamos secuencias que estén simultáneamente presentes en los 3 dominios de los seres vivos, en bacterias y eucariontes, por ejemplo, o en arquea inclusive. Entonces, una vez que uno selecciona los parámetros, uno ya obtiene resultados. Los resultados en general se obtienen muy, muy rápido. Y nos va a mostrar diferentes pantallas o pestañas en donde uno va a ver diferentes aspectos. Entonces, por ejemplo, nos va a dar el dominio que va a estar presente. Tengan cuidado porque muchas veces es más de un dominio. Aquí, por ejemplo, en esta proteína tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 dominios diferentes y a lo mejor solo estamos interesados en uno. Si ese es el caso, entonces hay que eliminar los dominios que no nos interesan. El query normalmente es la secuencia que nosotros con la que preguntamos y en la primera pantalla siempre nos dice sobre qué base de datos estamos buscando. Nos da también un alineamiento gráfico. Entonces nos dice cada uno de los resultados, al menos los primeros hits, de dónde a dónde pudo alinear y con una escala de colores nos dice qué tan parecidos. Mientras más rojo, más parecido. Después nos da una tablita. Ya preguntaron por valor de E, entonces sí es la probabilidad de error efectivamente, nada más que no se interpreta igual que la probabilidad de error de nuestros experimentos. Es decir, no podemos utilizar una P de 0.05 para comparar. Aquí hay que ser mucho más estrictos. Entonces, un valor de E como de 10 a la menos 5 es bastante confiable. Más grande de 10 a la menos 5, empiecen a desconfiar. Entonces, ese valor de E es el que nos va a indicar. El valor otro estadístico que nos decía el doctor Tobías es este de aquí, el máximo score. Este máximo score depende tanto de la identidad como de la longitud de la secuencia. Por eso cuando se comparan proteínas de diferentes tamaños, normalmente reportamos mejor el valor de E, porque ese no depende de la, bueno, sí depende de la longitud de la secuencia, pero en principio es más fácil comparar. Entonces, los resultados de BLAST también nos dan un alineamiento pareado de secuencia contra la secuencia que queremos contra cada uno de los hits. Pueden ver aquí, en este caso es un alineamiento de proteínas, entonces hay una línea en medio entre el query, que es la secuencia que preguntamos, y la del resultado. Y en medio están los aminoácidos que son idénticos o con un más los que son parecidos. Pueden ver los caps que se tienen que introducir. Pueden ver residuos que hay en minúsculas y eso se refiere a regiones de baja complejidad y que pudieran estar en muchas familias de proteínas diferentes. Si solo es un pedacito, ni se preocupe. Ahora, ¿cómo vamos a recuperar las secuencias? Pues pueden hacerlo a través del reporte completo del GenBank y entonces tendrán que leerlo con Biodit o recuperarlo en formato FASTA. Ustedes simplemente dicen que seleccionan las que les interesan o seleccionan todas las que recuperaron, lo que ustedes quieran. El famoso programa Biodit es este. Esta es la primera página. Acabo de checar, ya no se puede recuperar de esta dirección. Hay un montón de direcciones, así que creo que si lo quieren, lo que yo me comprometo a hacerlos es subirlo en un Dropbox y que ustedes lo puedan descargar. Desconfío de los sitios no oficiales. Entonces, ¿qué pueden hacer? Con Biodit pueden leer las secuencias
Normalmente si bajan el reporte del GenBank, les pone el nombre que le puso el GenBank y eso no siempre es muy útil. Pero la gran ventaja de haber bajado ese reporte es que pueden ustedes renombrar como quieran. Entonces, a mí me gusta renombrar las secuencias por el número de acceso, tiene muchas opciones para poder hacerlo, y añadir además el nombre de la especie. Y entonces uno tiene el número de acceso, el nombre de la especie, y eso ya es bastante más útil. Acuérdense además que quienes van a leer sus árboles filogenéticos necesita que sean fáciles de leer. Tienen la manera de hacer los alineamientos aquí mismo o hay programas especializados. Si hubiera estructuras, vale la pena hacer un alineamiento estructural y verificar que cuando se haga el alineamiento múltiple, las inserciones y deleciones queden en los loops, que no nos vayan a fragmentar las hélices alfa o las láminas beta, sino que de preferencia queden siempre en los loops. Los programas para hacer alineamientos son varios, ya el doctor Tobías nos mencionó muchos. El más popular todavía, uno de los primeritos fue Clustal, sigue siendo uno de los más populares y curiosamente no parece ser el mejor. Muscle, T-Coffee o MAF son más rápidos y tienen mejor calidad de los alineamientos. Tal vez el único problema es que meten demasiados gaps. Entonces hay que jugar con la penalización que uno le da a la generación de los gaps. Una vez que uno ya construye el alineamiento, uno puede ver cuáles son los residuos, por ejemplo, que están 100% conservados o 90% conservados o 70% conservados, etc. Cuando generan un alineamiento también, no me queda claro por qué, pero suele haber errores, suele haber corrimientos. Entonces el algoritmo de alguna manera de repente se equivoca y entonces hay que hacer una corrección manual. Y esto se puede hacer simplemente arrastrando los residuos. Biodit les permite hacer eso. Entonces aquí pueden ver que ya los residuos están corregidos. De hecho, este último me faltó corregirlo, mandarlo para acá. E igual. Aquí también pueden ver que hay residuos que están mal alineados y que debieron de haber quedado de este otro lado. Biodit tiene más análisis de las secuencias. Les puede dar la composición de aminoácidos, por ejemplo. Y estoy viendo que ya se me acabó el tiempo, entonces déjenme saltarme esto. Preguntaban también si los resultados de BLAST les puede dar una idea sobre la estructura y la función. En principio se supondría que sí. Nada más que tengan presente de que ahora que conocemos mucho más de la estructura de las proteínas y de las familias de las proteínas, ahora sabemos que hay familias de proteínas que pueden tener más de una estructura tridimensional. Les llamamos proteínas metamórficas. Y entonces resulta que pueden ir cambiando de un plegamiento a otro plegamiento, cambiar hélices alfa a láminas beta. Suena como herejía, pero ocurre realmente. Y pues con la función todavía es mucho más espectacular. Muchas proteínas son multifuncionales. Si ustedes quieren buscar, pongan Moonlighting Proteins en PubMed y van a recuperar un montón de reportes sobre proteínas multifuncionales. Esta tablita, por ejemplo, son funciones de las alcohol deshidrogenasas dependientes de zinc y muchas de ellas son mucho más que deshidrogenasas y reductasas. ¿Cómo hacer los análisis filogenéticos? Entonces tenemos diferentes proteínas, diferentes programas. Me voy a enfocar solo a Mega. Y en Mega lo pueden descargar en Windows, en Mac, en Linux. Y el programita les abre algo como esto. Lo primero que tienen que hacer es cargar el alineamiento, entonces recuperar las secuencias, verificar que las secuencias estén como ustedes tenían el alineamiento y entonces exportar al formato de Mega. Una vez que ya exportaron al formato de Mega y lo abrieron nuevamente, ya pueden pensar en el análisis filogenético, pero lo primero que tienen que hacer es determinar empíricamente cuál es el mejor modelo de sustitución. Y eso lo van a hacer en esta opción. Entonces, una vez que ustedes determinen cuál es el mejor modelo, van a obtener una tabla y el primer hit es el mejor modelo de sustitución. Esto es empírico totalmente.
No hay más que un criterio general para comparar los modelos y cada familia de proteínas al final les da un modelo ligeramente distinto. Entonces, eso se determina empíricamente. Ya que tienen determinado el mejor modelo, entonces ahora sí, seleccionan el análisis filogenético, perdón, pueden tener ustedes máxima verosimilitud, vecino más próximo, mínima evolución, UGMA, parsimonia. Antes había una discusión muy fuerte sobre cuál era el mejor de los métodos. Ahora se sabe que ninguno es el mejor, aunque el de máxima verosimilitud es el que, digamos que por consenso se acepta que es uno de los más robustos. Los métodos bayesianos, igual. Ese sería con BIST. Entonces, el primer análisis que corran, tienen que ustedes que definir cuál es el modelo de sustitución que van a seleccionar. Y el primero siempre debe de ser de preferencia sin análisis estadístico. Es decir, sin análisis de bootstrap para que tengan una idea de qué tan rápido va a ser. Y ya después, entonces, puedan ustedes elegir cuántas repeticiones van a querer realizar. Las repeticiones les va a dar una idea de qué tan confiables son la secuencia de ramas que ustedes van a obtener en el árbol. Antiguamente se hacían repeticiones de 1000 o 500 cuando era muy tardado. Ahorita sabemos que está sobrado aún 500, entonces hasta con 200 repeticiones y ven que se tarda, pueden realizarlo. Seleccionan el modelo, seleccionan el patrón de la tasa de sustitución, casi siempre da gamma, y al final van a obtener un árbol. El árbol puede ser algo como esto. En términos generales, ustedes van a tener dos tipos de árboles. Pueden ser árboles enraizados, si ustedes saben de alguna secuencia que es diferente, que pueda servir como grupo externo y que sirva para ordenar a todas las demás. Pero si no, entonces lo que hay que generar es un árbol radial de tipo no enraizado. Entonces, puede haber algunos otros problemas, como por ejemplo ramas largas, que ya no me voy a detener, ya me excedí el tiempo, perdón. Y si alguno de ustedes quisiera estudiar un poco más, yo les recomendaría este libro y este artículo como de entrada. Y ya después se pueden ustedes ya meter con más cuidado a cómo funcionan los métodos y cómo trabajan los diferentes algoritmos. Gracias. Muy bien. Dejo de compartir para poder ver las preguntas.